misma Biblia y cosas de este tipo porque se presta para mucho. Entonces, yo no pretendo caer precisamente en ese error, ¿verdad? Entonces, jugaré con la parábola porque es lo que se me ha encomendado, pero lo importante aquí es el documento como un todo, ¿verdad? Eso es lo más importante y la invitación sería a que no nos quedemos con la reflexión de la parábola que vamos a hacer ahorita, sino que puedan acceder al documento completo para que realmente veamos el espíritu magisterial que está tratando de impregnar a la iglesia en este momento. Bueno, vamos entonces a hablar un ratito de la parábola. Si ven que voy un poquito acelerado en algunas filminas es porque la presentación es como para una hora y un poquito. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ser un poco más sintético en algunos puntos, ¿verdad? Pero después por el lado de las preguntas, si fuese necesario, nos devolvemos alguna de las filminas. Eso no tiene ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno. Eh, aquí lo primero que tenemos que tener claro para enfrentar no solo esta parábola, en realidad para acercarnos a los evangelios sinópticos, y ojo que dije evangelios sinópticos, no necesariamente al evangelio de Juan, es que los evangelios sinópticos pivotean, ¿verdad? La figura de Jesús en cuatro grandes elementos, que son los que ustedes tienen ahí. Esto es una charla específica que se llama así, la dimensión misericordiosa del reino de Dios. Pero ahorita lo que quiero es nada más enfatizar que cuando en los evangelios Jesús actúa, ¿verdad? Y hace presencia del reino de Dios, por lo general aparecen uno de estos cuatro elementos. O aparece el Padre, o aparece el tema de la misericordia, o aparece el tema del perdón, o aparece el tema del amor. Por lo general, esos son los cuatro elementos que van a venir correlacionados al concepto reino de Dios. Por lo menos desde la realidad propia de los evangelios. Ya si nos metemos en temas más doctrinales, pues vamos a ver que el reino de Dios tiene otras definiciones, pero por lo menos en lo que nos compete a nosotros para entender la parábola, vamos a tener, por lo menos les pediría que tengan presente estos cuatro elementos y particularmente dos que son los que la parábola recoge. El tema de la misericordia y el tema del amor. Entonces, cuando Jesús opera misericordia, cuando Jesús opera amor o habla de, ¿verdad? Testimonea sobre esto, lo que está haciendo es presencia del reino de Dios, ¿verdad? En medio de la gente que está cercana a él. Entonces, la parábola del buen samaritano, lo primero que tendríamos que enmarcar es que es un ejercicio de enseñanza, como toda parábola, ¿verdad? Es un ejercicio de enseñanza a partir del cual Jesús pretende dos cosas. Dejar claramente enmarcado cuál es el acto de amor, ¿verdad? Que se espera de un ser humano y cuál es el acto de misericordia que se espera de un ser humano. ¿Verdad? Eso es lo que nos va a tratar de proponer. Entonces, nada más tengamos presente esto para no quedarme mucho tiempo por acá. El samaritano es una especie de gentilicio, ¿verdad? Refiere a alguien de una ciudad, ¿verdad? Entonces, para poder entender bien la parábola, vamos a ubicarnos muy rápidamente, muy rápidamente, ¿verdad? En tratar de entender qué es Samaria, qué es un samaritano, por qué un sacerdote, ¿verdad? En la parábola, cuál es el fin del sacerdote, del levita, ¿verdad? ¿Por qué aparecen ahí? Porque solamente teniendo claro estos elementos vamos a poder luego darle contenido a la parábola. Entonces, a raíz de ubicarnos, ¿verdad? Esas dos flechas nos marcan, digamos, los escenarios. La primera flechita nos indica dónde queda Samaria, ¿verdad? O Samaria. Y la segunda flechita nos indica dónde está Jerusalén, ¿verdad? Eso es como para ubicarnos geográficamente a dónde está sucediendo. Entonces, cuando dicen que es un samaritano, bueno, lo que tenemos que imaginarnos es que es una persona que viene, ¿no? De norte a sur buscando subir hacia Jerusalén. Subir porque Jerusalén es un cerro, ¿verdad? Es un monte. Entonces, por eso se dice subir a Jerusalén. Entonces, geográficamente este sería el desplazamiento que esta persona estaría siguiendo, ¿ok? Para que lo tengamos ahí presente. Ahora, ¿qué es Samaria? Bueno, eh, hasta el año 928 antes de Cristo, esto que nosotros conocemos hoy como Israel, era un solo bloque. En el año 928 antes de Cristo se dividió en dos grandes partes. En uno de los segmentos que va a llevar el nombre de Israel quedó una tierra llamada Samaria. Y en el segmento del sur, que es este que ustedes ven en verde, quedó la parte de Judá. Esta división fue más que política, incluso fue una división religiosa. En el norte empezó a proponerse la idea
de adoración a otros dioses que no era necesariamente Yahvé, mientras que en el sur el culto yahvista se mantuvo muchísimo más estricto. Estas divisiones religiosas y políticas, y además hubieron temas incluso hasta de lucha entre el norte y el sur, ¿verdad? Ahí los profetas dejan claro, sobre todo Isaías, las luchas que se daban entre estos dos bloques, hizo que la gente del sur, es decir, la gente de la provincia de Judá o de la zona de Judá, empezara a sentir recelo de la gente del norte o de la gente de Israel. El recelo sobre todo sucedió por el tema del norte adorando otros dioses. Entonces el sur veía con malos ojos al norte. Más adelante en la historia va a aparecer un rey particular, igual la Biblia lo narrará en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, que es el rey Omri. El rey Omri fundó Samaria como capital del norte y trajo algo que se llamaba el culto a los Baales o a los dioses paganos, e instauró ese culto en el norte. Eso hizo que el sur se volviese todavía más resistente a tener relaciones con el norte, es decir, Judá con Israel. Entonces, ¿por qué les estoy planteando esto? Para que veamos de dónde viene el origen del conflicto samaritano, ¿verdad? ¿Por qué el tema del samaritano? ¿Por qué Jesús propone un samaritano? Bueno, porque claramente está haciendo referencia a un conflicto histórico. Vean que son 8 siglos antes de que el mismo Jesús estuviese con nosotros, ¿verdad? Es un conflicto muy viejo, con raíces muy profundas, en donde la rivalidad entre partes era muy grande. A esto hay que sumarle que años después, en los años 700, 600 antes de Cristo, el reino del norte, o la parte del norte, lo que vemos ahí que se llama Israel, se vio invadida por el imperio asirio, y esto hizo que la gente del norte, particularmente de Samaria, se mezclaran étnicamente con estas personas del imperio asirio. Entonces nació una población que después va a ser conocida como los gentiles. Los gentiles son el fruto de esta mezcla entre samaritanos o gente del norte con poblaciones de otros imperios. Esto es interesante porque para el segmento del sur, es decir, para Judá, el judaísmo era una religión específicamente de ellos, no tenía acceso a otras. Por eso ustedes van a escuchar, por ejemplo, que en la época de Jesús se habla de Galilea de los gentiles, ¿verdad? Es decir, están haciendo referencia a un sector del norte, Galilea, ¿verdad? Que es en la parte alta, más acá donde estoy tratando de marcar con el mouse, y era una zona que estaba desde siglos atrás conformada por gente que había producido esta mezcla étnica. Entonces, conflictos políticos, conflictos comerciales, conflictos religiosos, conflictos culturales y conflictos étnicos es lo que hacían que entre el norte y el sur, ¿verdad?, existiesen muchísimas rivalidades. Pero sobre todo el tema religioso marcó muchísimo la relación entre estas dos partes. Entonces, cuando Jesús plantea la parábola de un buen samaritano, vean qué interesante, ¿verdad? Porque el sacerdote y el levita pertenecen al sur. El herido está en el sur. Por lo tanto, uno partiría del principio que quienes van a ayudarlo son aquellos que pertenecen a su misma comunidad. Y sin embargo, quien lo ayuda es una persona que representa a un segmento geográfico que ha estado en conflicto precisamente con el sur, ¿verdad? Este es quizás uno de los elementos más determinantes en la parábola. Es que no se trata que lo ayudó cualquiera, es que lo ayudó alguien que en su interior carga con un conflicto de siglos y sin embargo supo poner el conflicto de lado, ¿verdad?, de años, para disponerse a servir al otro. Entonces vean cómo desde el concepto histórico podemos ya darle un matiz a la parábola, ¿verdad? No estamos hablando que es cualquiera el que ayuda, estamos hablando que es alguien que perfectamente pudo haber pasado de lejos, perfectamente pudo haber pasado de lejos, porque por el conflicto que tenían pudo haber dicho esto no me toca a mí, ¿verdad?, y esto no es conmigo. ¿Okay? Eso así rápidamente para dar una contextualización geohistórica del tema. Ahora, el texto, dependiendo de la Biblia que tengamos, va a tener una u otra traducción. Y esto siempre tiene algunas complejidades. Entonces, siempre bueno, ¿verdad? Y yo siempre intento hacer algunas precisiones a la forma en cómo los textos nos llegan. Estamos hablando específicamente de Lucas 10, 29 y versículos siguientes. Sin embargo, esta parábola tiene una característica, como la tienen varios textos bíblicos.
para poder entender esta parábola que empieza en el versículo 29 del capítulo 10, realmente necesitamos empezar desde el versículo 25. O sea, la parábola sin los versículos del 25 al 28 no se logra entender. Entonces, para hacer una buena aproximación a esta parábola, tenemos que tener claro esos versículos primeros que ya les dije. ¿De qué tratan estos versículos? No vamos a detenernos a leer, obviamente, el texto completo, pero los versículos 25 al 28, básicamente lo que nos propone es a Jesús en una discusión, ¿verdad?, con un legista, en donde finalmente le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Este tipo de cuestiones en donde se discute sobre la ley no es algo propio de Jesús, es decir, no es algo que Jesús o que sucedió a Jesús. En la época de Jesús y siglos antes y siglos posterior, era muy común que se crearan discusiones sobre el sentido de la ley. De hecho, por discutir sobre la ley, es que los judíos tienen algunos documentos, como por ejemplo el Talmud, los Ágada, ¿verdad?, que son documentos judíos que lo que hacen es actualizar el significado de la ley, de sus libros legales. Manteniendo las distancias, y en comillas y en minúsculas, podríamos decir que esos documentos judíos son como nuestro magisterio, ¿verdad? Es aquello que ellos utilizan para actualizar los datos. ¿Y cómo logran ellos hacer esa actualización? Bueno, pues a través de discusiones. Entonces, esa discusión que está teniendo Jesús con un legista no es algo extraño. Lo que está sucediendo es totalmente normal. De hecho, las discusiones que Jesús tiene en los evangelios con los fariseos, con los saduceos, con los levitas, realmente son cuestiones muy comunes. No es una cuestión que nos estén tratando de presentar a Jesús como alguien que quiere pelear. Realmente lo que está sucediendo es lo normal en la época. De hecho, ¿se acuerdan ustedes de la escena de Jesús con 12 años hablando con los doctores en el templo? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un muy buen ejemplo que los doctores del templo se reunían a conversar y discutir sobre la ley. Entonces, lo que Jesús está haciendo es un diálogo normal con un legislador, con un legista, es decir, con alguien que conoce muy bien la ley de Moisés. Y el legislador le planteó una pregunta. Bueno, entonces Jesús, ya que estamos hablando de esto, ¿qué pensás vos? ¿Quién es el prójimo? Y esto lo digo porque realmente el legista no está tratando de ponerle una trampa a Jesús. Él está haciendo lo que le corresponde como legislador, tratando de aclarar la ley, ¿verdad? Y si usted le presenta un punto de vista antagónico, la función de él es tratar de entender el punto de vista para ver qué se puede extraer. Entonces él le pregunta a Jesús, bueno, dime, ¿qué es el prójimo? Y a partir de esa pregunta, ¿qué es el prójimo? Es que podemos entender la parábola. Entonces la parábola se circunscribe a dar respuesta a esa pregunta particularmente, no a otra cosa. Las parábolas eran formas de hablar en la época de Jesús, ¿verdad? Eran formas de dar enseñanzas, formas de enseñar. No es una característica propia de Jesús. Era común entre los maestros de la época utilizar el modelo parabólico para conversar, que básicamente es un modelo que utiliza imágenes de la época, ¿verdad?, imágenes del ambiente de entonces para tratar de dejar enseñanzas. En este caso, Jesús, ahora sí, entonces, para enseñar quién es el prójimo, prácticamente hace una jugada maestra, ¿verdad? Como estoy hablando con un legislador, es decir, estoy hablando con alguien que conoce muy bien la ley, bueno, le voy a poner el término de quién es el prójimo en función de un conflicto antiguo, para que usted logre entender quién es realmente el prójimo. Y el conflicto antiguo es el que acabamos de ver, que claramente Jesús lo manejaba súper bien. Entonces, como les decía, los textos tienen algunas cuestiones que hay que ver. Ubiquémonos nada más entonces dónde sucede la parábola. La parábola, ¿verdad?, sucede en un espacio geográfico particular, ¿verdad?, entre Jericó y Jerusalén, ¿verdad? Este paso, incluso hoy, sigue siendo un paso muy peligroso, ¿verdad? Y si hoy lo es peligroso, imagínense en cómo lo era hace 2000 años atrás, ¿verdad? Es un paso que está muy cercano al desierto y por tanto todavía se confabulan ahí grupos delictivos, ¿verdad? En aquella época sucedía exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Jericó era una ciudad en donde los sacerdotes tenían sus casas. Por ley levítica, por ley del Antiguo Testamento, a los sacerdotes no les tocó nunca tener una población específica para ellos, sino que se les
asignaba ciudades en las cuales ellos podían vivir. Jericó es una de estas ciudades en donde ellos vivían. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que los está diciendo la parábola es, bueno, hay un sacerdote y un levita que vienen de Jericó hacia Jerusalén. No hay que ponerse muy creativo para entender que la razón por la que ellos vienen de Jericó a Jerusalén es que se dirigen al templo, a hacer su trabajo, a oficiar, que es lo que ellos vienen a hacer a Jerusalén. Y esto es muy importante porque ahora adelante vamos a ver el valor de esto, el que ellos vengan al templo, específicamente al templo. ¿Okay? Entonces ya quedamos circunscritos dentro del espacio geográfico de Jericó, Jerusalén. Entonces, ¿quién es mi prójimo? No es una pregunta malintencionada, ¿verdad? Básicamente el legista está haciendo lo que le toca hacer, ¿verdad? Aclarar una duda. Si alguien está poniendo una duda en la mesa, tenemos que aclararla. Aquí, obviamente, empiezan varias connotaciones, y es que la Biblia a nosotros, ¿verdad? La principal traducción que tenemos nos llega desde el griego, pero también hay que entender que la conversación que Jesús está teniendo tiene profundas raíces hebreas. Ahora, la palabra prójimo, dependiendo de dónde la estemos observando, si desde el griego o si desde el hebreo, nos va a aportar algo particular, ¿verdad? La palabra prójimo en griego es muy similar a la nuestra, ¿verdad? Es el cercano, ¿verdad? El que es un miembro de una comunidad. En eso compartimos prácticamente la significación. En hebreo, la palabra prójimo, o por lo menos la que más se acerca, que es la palabra reaj, ahí sí tenemos algunas variaciones, ¿verdad? Porque el concepto arameo-hebreo para prójimo, ¿verdad? Se refiere a alguien íntimo, ¿verdad? A alguien cercano. Alguien a quien yo puedo profesarle de alguna forma un sentimiento particular. Entonces, no se trata solamente del miembro de la comunidad, sino del miembro de la comunidad por quien yo, ¿verdad? Puedo tener un sentimiento particular, ¿verdad? De amistad, de cariño, de amor, ¿verdad? Entonces, y a alguien a quien yo particularmente no le haría daño, ¿verdad? Esto tendríamos que remitirnos a textos del Antiguo Testamento, no lo haremos, pero básicamente para entender ese concepto. Entonces, hay que ver que lo que Jesús está discutiendo no es solamente prójimo en la categoría que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Yo podría decir que todos los que están aquí, los 29, 30 que estamos aquí, somos prójimos, ¿verdad? Pero dentro de la categoría hebrea, la palabra prójimo requiere algo más que simplemente decir somos conocidos, ¿verdad? Requiere que haya una cercanía particular que nos afianza. Y esto es muy bonito porque el Papa en la encíclica, en el capítulo 2 de la encíclica, hace relación a un texto del Génesis, específicamente el tema de Abel y Caín, cuando Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Este texto es muy interesante, este texto del Génesis, y yo siempre les digo, ¿en qué momento nos hacemos nosotros hermanos? O sea, ¿cuándo somos hermanos? A ver, si somos una familia, papá, mamá, yo ya existo, ¿en qué momento me hago yo hermano? Pues me hago hermano cuando el otro nació, básicamente. O sea, no hay otra opción, ¿verdad? O sea, en el momento en que el otro existe, yo soy hermano. Entonces, ser hermano no es algo para lo que me piden permiso. Ser hermano es algo que se me da, es algo que se me regala. Por tanto, es un don. Por eso esta charla se llama así, ¿verdad? Es un don. Entonces, en el concepto hebreo, ¿verdad? Prójimo tiene esa característica de que yo soy prójimo del otro como un regalo. El otro existe para mí como un don. El otro es para mí un don de Dios. Y yo me hago prójimo del otro cuando el otro nació, cuando el otro existió. Entonces, desde el elemento hebreo, todos los que estamos aquí, los 30 que estamos, somos prójimos porque cuando, no sé, los que estoy viendo aquí en pantalla, cuando Katherine, cuando Eric, cuando Mónica, cuando Maricruz, cuando Félix, cuando Ariel, cuando ellos nacieron, automáticamente se hicieron mis hermanos, porque ser hermano no es algo que se pide, es un don. Y es un don sobre el cual Yahvé y sobre el cual Dios reclama, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Y el Papa esto en el capítulo 2 lo desarrolla bastante bonito. Entonces, no estamos frente a una pregunta sencilla, estamos frente a una pregunta profunda. ¿Dónde está la persona que realmente hablamos? ¿Ok? Bueno, entonces, la esencia de esta parábola no la vamos a encontrar en la parábola misma, ¿verdad? Sino que la vamos a encontrar en el texto anterior que ya vimos nos lleva a la pregunta.
¿Qué es lo que tenemos de por medio? Bueno, tenemos que hacer algunos ajustes, lo que yo les decía, al texto, para que realmente le encontremos el sabor, para que realmente le encontremos llegar. No sé cómo estarán las versiones de sus Biblias, ¿verdad? Esto es una cuestión que ustedes ya luego revisarán. Yo aquí lo que estoy tratando es hacer una traducción que nos permita a nosotros acercarnos a la esencia de la parábola. Por ejemplo, la mayoría de las Biblias, no, lo que yo estoy poniendo ahí en negrita, no lo traen, ¿verdad? Porque a la hora de la traducción le hacen ajustes para que sea más fluida y una serie de elementos, y entonces perdemos ciertas características. Pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, en el versículo 30, resulta llamativo que en el fondo lo que el texto está diciendo es que a esa persona que asaltaron le desnudaron, ¿verdad? O sea, lo dejaron desnudo y le azotaron. O sea, lo lastimaron, le pegaron. Y cuando lo dejan ir, dice el texto, lo dejan ir en libertad, pero medio muerto. Aquí lo primero que nos vamos a imaginar, y yo me imagino que en su mente está sucediendo, es que ya nos estamos imaginando al hombre desnudo, golpeado, ¿verdad? Pero cada una de estas palabras tiene una característica. Vean qué interesante, porque lo que sucede es que cuando lo asaltan, ¿verdad? Lo dejan ir medio muerto. Medio muerto. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Verdad? Cuando lo que sucede aquí es que la libertad de esa persona quedó reducida a la mitad. ¿Por qué quedó reducida a la mitad? Porque fue violentado. Porque aquello que era lo más sagrado que esa persona tenía, que era su libertad, fue violentada por otros. Fue violentada por prójimos, por su prójimo, por aquel que de más bien debió haberlo amado, lo violentó. Y violentar esa libertad lo deja con media libertad o medio muerto, ¿verdad? El tema de desnudarlo es un tema muy simbólico y muy interesante, ¿verdad? Realmente aquí estamos hablando más de un desnudo de la dignidad humana que un desnudo físico, ¿verdad? Eso es lo que nos está planteando Jesús. Esta persona cuando es violentada por estos ladrones, su dignidad es reducida, su dignidad le es arrebatada a la mitad. Es decir, esa persona quedó con su dignidad comprometida. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. La dignidad de esta persona queda comprometida a partir del asalto que acaba de recibir. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto. Después se vienen las acciones polémicas. Las acciones polémicas las hacen el sacerdote y el levita y el samaritano. Vean qué interesante, porque en el versículo 31 y 32 dice que el sacerdote viene y pasa de largo, lo ve y pasa de largo. El levita viene, lo ve y pasa de largo. Y cualquiera podría decir, qué bárbaros, ¿por qué hicieron eso? Jamás debieron haber hecho eso. Eso no se hace. Lo correcto es que lo hubiesen atendido. Bueno, hay que contextualizarlo. Hace un ratito yo les hablaba de Jericó y Jerusalén. Y les decía que cuando ellos vienen de Jericó a Jerusalén, lo primero que hay que entender es que ellos vienen a oficiar al templo. Ellos vienen a cumplir con su trabajo al templo, a cumplir la ley. En la ley levítica, capítulos 21, 22 y 23 del Levítico sobre todo, se establecen las obligaciones de los sacerdotes. Y una de las prohibiciones que tienen los sacerdotes para ir a oficiar al templo es precisamente entrar en contacto o con muertos, con cadáveres, o con heridos y con un montón de cosas más, ¿verdad? Ahí pueden leer ustedes Levítico 21, 22 y 23 y se van a dar cuenta del montón de prohibiciones que tienen. El tema es que ellos en el fondo están actuando correctamente, porque ellos van hacia el templo a oficiar. Si ellos tocan a la persona que está herida, ellos se pierden la posibilidad de ir a hacer su trabajo en el templo y después tienen que hacer un montón de procedimientos, para ponerle algún nombre, ¿verdad? Para volver a estar puros y poder oficiar en el templo. Entonces, ellos dicen, qué pena, no te puedo ayudar porque yo voy para lo mío, ¿no? Entonces, fríamente hablando, hicieron lo correcto, ¿verdad? No te puedo tocar porque la ley de Moisés me dice que no te puedo tocar y yo tengo que cumplir con la ley. Y ellos cumplieron, ¿no? Después vamos a ver que se matiza, pero de que cumplieron, hicieron lo correcto, ¿no? El samaritano, ¿verdad? El samaritano es muy interesante porque vean que tomando el griego como referencia, los verbos que se utilizan
para hablar del sacerdote y el levita y para hablar del samaritano se contraponen, son antagónicos. En el caso del sacerdote y el levita, el verbo nos permite traducirlo como pasaron de largo, cruzando hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, se fueron hacia el otro lado. En cambio, en el caso del samaritano, el verbo traducido, ¿verdad? Con la mayor precisión posible a lo que la parábola nos permite es se aproximó, se acercó. Entonces aquí sí ya Jesús nos empieza a poner a nosotros dos puntos de vista completamente diferentes, ¿verdad? Por un lado tenemos el sacerdote que se aleja, que cruza hacia el otro lado, y por el otro lado tenemos al samaritano que se acerca. Entonces vean que ya tenemos dos movimientos. Jesús nos está planteando dos movimientos diferentes. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad detrás de todo esto? ¿Verdad? ¿Por qué Jesús nos plantea a nosotros esto de esta forma? Bueno, ciertamente Jesús conoce el conflicto entre el samaritano y entre Samaria y Judea, o sea, él es consciente de esta realidad y consciente de esta realidad va a mandarle un mensaje al legista que le está haciendo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Jesús sabe que el sacerdote que va hacia el templo de Jerusalén tiene una limitación y esa limitación es que no puede tocarlo, ¿no? No lo puede tocar porque si lo toca no puede cumplir con sus preceptos en el templo. Pero Jesús también sabe que el samaritano tenía una muy buena excusa para no ayudar. El samaritano pudo haber dicho, no, esto es bronca de los del sur, yo con este no me meto. Entonces vean que los dos, tanto el sacerdote y el levita como el samaritano, estaban inhibidos, podían perfectamente no haber hecho nada. Y aquí es donde viene el planteamiento de Jesús, ¿verdad? Los dos tenían la buena excusa para no hacer nada, porque los dos tenían algo que decir. Yo voy para el templo, no te puedo tocar, yo soy de Samaria, con vos no me voy a meter. Y sin embargo, quien cede, quien acepta, quien finalmente brinda la mano, es el que tenía el conflicto ideológico. Es decir, hubo alguien que fue capaz de renunciar al deber que parecía tener con tal de servir al otro. Hay un tema de fondo en el que ahorita no nos vamos a meter, ¿verdad? Pero claramente Jesús también está poniendo en dimensión correcta la ley, ¿verdad? Y esto Jesús lo repite muchísimo en los evangelios, ¿verdad? O sea, la ley no puede estar por encima del ser humano. La ley está para servir al ser humano. Bueno, aquí también lo está planteando. Yo sé que tenés que ir al templo. Yo sé que tenías que cumplir la ley. Eso estamos clarísimo, ¿verdad? Pero no puedes poner la ley por sobre encima de la persona. La persona te necesitaba y en ese caso la ley más bien te obligaba a ayudarle, más bien te ayudaba a servirle. En fin, el tema de la ley está ahí también de por medio. Pero aquí lo interesante, y aquí tomo una frase de Salvador Carrillo, ¿verdad? Que dice, Jesús no pretendió denigrar el sacerdocio oficial ni fortalecer a los samaritanos. Es decir, Jesús no se está poniendo ni del lado del sacerdote ni del lado del samaritano, sino que Jesús lo que pretende es escoger personajes extremos, es decir, los dos extremos posibles, el del sur y el del norte, para enseñar que la caridad y el amor no deben conocer límites, ni siquiera la misma ley. La ley no era capaz de poner este límite y el samaritano lo entendió. Un conflicto como el que nosotros hemos tenido no puede de ninguna manera venir a hacer que yo no te atienda porque me necesitas, ¿verdad? O sea, eso no podía suceder. Cosa que el legislador no entiende, ¿verdad? Porque él está tan concentrado en lo que tiene que hacer, está tan concentrado en lo suyo que no es capaz de ver el dolor del otro. Y aquí empieza la pedagogía de Jesús entonces a funcionar, ¿verdad? No, el prójimo es aquel que requiere de mí, incluso cuando yo tengo que renunciar a lo mío para dárselo al otro. Y empieza Jesús entonces a decirle al legista, usted está metido dentro de ese problemita, porque yo le puedo asegurar que usted legista, si hubiera visto a esa persona ahí en el piso, tampoco lo hubiese ayudado, porque usted está tan centrado en esto, en lo suyo únicamente, que no hubiese tenido la capacidad de ir al otro. Y ya Jesús entonces nos empieza a tirar a nosotros también, ¿verdad? Porque aquí la parábola entonces ya empieza a tomar, digamos, su sentido espiritual y empieza a tornarse hacia nosotros. ¿Está usted en disposición de incluso dejar lo suyo con tal de servir a alguien que lo necesita? Bueno, aquí empiezan entonces ya las
preguntas hacerse un poco más nuestras. Pero sigamos un poquitito más, por lo menos hasta donde el tiempo nos dé. Aquí hay que ver que la parábola finalmente determina que el prójimo es aquel que necesita de mí. Y yo como prójimo lo único que puedo hacer es dar una respuesta desinteresada. Analicemos la figura del samaritano un momento. Fue una persona que no pensó en sí mismo, no solo pensó en sí mismo, como sí lo hizo el sacerdote y levita, aunque ciertamente tenía una buena razón para no detenerse. Lo cierto del caso es que Jesús está diciendo no era suficiente, no era suficiente. Aún teniendo esa razón de peso, el ser humano está por delante, el otro está por delante, tu prójimo está por delante, ¿verdad? Entonces, el samaritano nos da lecciones. La primera, no se vale pensar solo en mí mismo, y esto en el mundo de hoy es bien complejo, bien complejo. Estamos en un mundo que nos está enseñando a que yo soy lo más importante, tener es lo más importante, si yo estoy bien, todo está bien, si yo tengo, todo está bien, y todo es en función del yo, del yo, del yo, del yo, del yo, del yo, ¿verdad? Esa es la tendencia hacia la que estamos yendo. Y sin embargo, el samaritano nos demuestra que la plenitud no está en el yo, que la plenitud está en el nosotros, ¿verdad? Nosotros, y yo siempre lo he dicho, el catolicismo no es una religión en singular, el catolicismo es una religión en plural. Nosotros nos movemos en comunidad. A nosotros lo que nos define es el nosotros, precisamente. Bueno, vean qué interesante, porque en una parte de la parábola, más adelante, el samaritano se desprende de lo que lleva, su aceite y su vino. De todavía le queda camino. Y sin embargo, él dice a la persona que lo va a cuidar, aquí está, te lo dejo. ¿Verdad? Es todo lo que tengo, pero te lo doy. Cuídelo, por favor, cuídelo. Entonces, es desprenderse también de mis cosas. Pero aquí hay un reto, ¿verdad? Y Jesús lo está dejando muy claro en la parábola. El samaritano no se está desprendiendo de lo que le sobra. El samaritano no se está desprendiendo de lo que le sobra. El samaritano se está desprendiendo de lo que necesita. Porque desprenderse de lo que nos sobra, pues, está muy bonito, es un muy buen gesto. Me parece que es muy valioso hacerlo, ¿verdad? Porque también tener en exceso no tiene sentido. Pero cuando realmente la parábola toma sentido es cuando vemos que esta persona se desprendió de aquello que iba a necesitar él mismo para el camino. Lo otro es interesante, ¿verdad? Él le venda sus heridas con las propias vestiduras que lleva. Es decir, él se despoja. ¿Se acuerdan que el samaritano había quedado medio desnudo? Adivinen ahora quién va a quedar medio desnudo. Perdón, el herido había quedado medio desnudo. Ahora el samaritano queda medio desnudo, ¿verdad? Los dos estamos medio desnudos, pero también estamos medio tapados. Es decir, acabamos de decir hace un ratito que el tema era la dignidad. A esta persona le habían cortado la dignidad y la forma en la que el texto no lo mostraba era a partir de la desnudez. Bueno, el samaritano, sin ser violentado, sin ser asaltado, decide ponerse en la misma condición que el otro. Y le dice, yo reconozco en ti un ser humano, por lo tanto yo voy a ser igual que tú. Y le da la mitad de sus vestiduras al otro. Y ahora los dos están exactamente en igual situación, ¿verdad? Otro elemento interesante es la cantidad de dinero que le da el cuidador, ¿verdad? 2 denarios. Los especialistas han llegado a concluir que más o menos la jornada laboral de un agricultor de la época era 1 denario, ¿verdad? Entonces más o menos le puede estar dando el salario mínimo de 2 días de trabajo, ¿verdad? No sabemos qué características tenía el samaritano, porque no llegamos a ese nivel de detalle, pero presumiendo y dándonos la libertad de presumir que fuera un agricultor, para hacer el ejercicio un poco más interesante, le acaba de dar 2 días de su trabajo. Entonces ya le dio todo lo que tenía, la mitad de su ropa, y ahora le da el dinero con el que va. O sea, se queda sin nada. ¿Se acuerdan aquello de déjalo todo y sígueme? ¿Verdad? Bueno, el samaritano está precisamente haciendo eso, está entregándolo todo, ¿verdad? Para que el otro pueda recuperar su dignidad. Entonces, finalmente, el samaritano es ahora parte del asaltado. Tú y yo somos uno, ¿verdad? O sea, él por su propia voluntad se quiso hacer uno con el otro. Y ahí está la definición de prójimo, ¿verdad? Que a la que Jesús quiere llegar. El prójimo es aquel en quien yo me puedo hacer uno con él. Aquel a quien yo puedo darle, como acabamos de ver con el samaritano, todo lo que yo tengo, todo lo que yo puedo dar,
¿verdad? La misericordia que el samaritano tuvo con esta persona le hizo partícipe de sus consecuencias. A él no le robaron la ropa, pero él se la tuvo que quitar, por lo tanto se quedó sin ropa. A él no le robaron lo que llevaba para el camino, pero él se lo entregó, entonces se quedó sin lo que llevaba para el camino. A él no le robaron el dinero, pero él se lo entregó, entonces se quedó sin dinero. Entonces la misericordia a veces comporta eso, igualarme al otro para recordarle al otro que tiene una dignidad. Y esto es muy interesante porque cuando a veces yo hago la pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre misericordia y amor? ¿Verdad? Y es una pregunta que siempre queda ahí en el aire. Y la verdad está en las primeras páginas del Génesis. ¿Verdad? Las primeras páginas del Génesis nos recuerdan a nosotros que nosotros somos creados a imagen y semejanza. Y la doctrina de la iglesia, sobre todo la doctrina social de la iglesia, ha encontrado en el tema de imagen de semejanza el elemento esencial de nuestra dignidad humana. Nosotros tenemos una dignidad supra, ¿verdad? Una dignidad superior a cualquier otro ser porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Y la doctrina social de la iglesia esto lo retoma muchísimo en sus documentos. Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es cuando yo hago algo que le recuerda al otro que él tiene dignidad. La misericordia es cuando yo le digo al otro que él y yo somos iguales. Por eso aquí hay que matizar algunas cosas. Y esto quiero que me lo entiendan bien. No quiero sonar concho, ni mucho menos. Simplemente lo quiero hacer para dimensionar el tema. Pero creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, o tal vez yo diría que todos nosotros, hemos dejado una bolsita junto a la bolsa de basura con ropa. Y si no lo hemos hecho, por lo menos sabemos de alguien que lo ha hecho. Digo, para poner ahí, digamos, la posibilidad de que no haya pasado. Eso es un acto muy bonito, sumamente bonito. Pero ese acto se puede estar moviendo desde el amor. Yo no lo voy a cuestionar. Yo no me voy a meter en ese nivel de detalle, ¿verdad? Porque yo no soy quien para juzgar. Lo único que voy a hacer es dimensionarlo y lo voy a decir, bueno, es que ese acto no necesariamente es misericordioso. ¿Verdad? Ese acto no es misericordioso. Para que el acto de misericordia opere, yo tengo que estar junto al otro. Yo tengo que estar frente al otro. Si usted se despierta a las 4:30 de la mañana, prepara un poquitito de fresco y le entrega la bolsa con ropa a esa persona directamente, usted está siendo misericordioso. Ahí sí. Antes no. Y eso es lo que la parábola nos está diciendo. El samaritano pudo perfectamente haberse ido a una ciudad, decirle a alguien, tome, le doy 2 denarios, vaya, junte ese chavalo que está ahí tirado. Y cualquiera lo hubiera ido a juntar. Con 2 denarios cualquiera se pega el carrerón para irlo a juntar. Es que la misericordia necesita estar a la par del otro. Porque el otro tiene que sentir que yo estoy dándole la mitad de mí. Es decir, que le estoy ayudando a recuperar su dignidad. En el tanto yo logre que el otro reciba su dignidad, recuerde cuál es su dignidad, yo he sido misericordioso. Véanlo con Jesús en Juan. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor. ¿Ves? Yo tampoco te condeno, pero la está viendo, está con ella ahí. Vete, no peques más. La misericordia, ¿se acuerdan? Las 4 bolitas que vimos al inicio, que yo les dije, concéntrense en misericordia y amor, ¿verdad? Porque la misericordia requiere la cercanía con el otro, estar con el otro. Por eso las obras de misericordia de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Dar de vestir al que no tiene vestido. Sí, claro, pero no se trata de ir y darle vestir y dejarlo ahí en una canasta para que alguien más lo haga. Eso está muy jamón, ¿verdad? Eso está facilísimo. No, es usted vaya y vista. Usted vaya y pase por esa. Sea usted este samaritano que se desnuda frente al otro, ¿verdad? Ir a visitar al encarcelado. Pero es ir, es estar ahí con él, es escucharlo, es hacerme uno con él, es desnudarme yo también con esa persona para que finalmente él se dé cuenta del valor tan profundo que tiene como hijo de Dios. Esa es la misericordia de la que esta parábola nos está tratando y es precisamente la columna vertebral sobre la que Francisco va a montar Fratelli Tutti, precisamente, porque si ustedes siguen leyendo los capítulos siguientes, capítulo 3, capítulo 4, lo que van a ver es un regreso constante a esta idea de que tenemos que estar ahí para el otro, porque la fraternidad es un don, porque la fraternidad es algo que me hace a mí ser más ser humano, y entre más ser humano soy yo, más santo soy. Así de sencillo, esa es la ecuación, ¿verdad? Entre más me hago para el otro, más santo me empiezo a hacer. Y si la santidad es, por definición, nuestra meta última, no,
es una forma de vida, pero la santidad perfecta es nuestra meta última, ¿verdad? Evidentemente, estos actos que nosotros vamos realizando son actos que precisamente nos van dirigiendo hacia allá. Voy a terminar porque creo que ya me pasé del tiempo, pero entonces nada más quisiera reafirmar esta idea, ¿verdad? La misericordia del reino es recordarle al otro su valor como persona. Punto, se acabó, no hay que darle mucha vuelta a esto. Y la parábola está precisamente centrada ahí, ¿verdad? Eh, es usted un legislador que como va para sus cosas, es usted que como va para hacer sus cosas, no tiene tiempo de detenerse a ver al otro. ¿Usted alguna vez ha hecho este ejercicio? ¿Usted alguna vez, en lugar de darle plata a alguien, porque de pronto no puede hacerlo, y es muy entendible que no se puede hacer, más cuando usted se encuentra uno cada 100 metros, ¿verdad? Eh, pero usted se ha puesto a pensar qué otra cosa le puede dar que no sea necesariamente plata. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, mira, honestamente no tengo dinero, pero Dios te ama? Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles que dice que Pedro va entrando a la sinagoga, ¿verdad? Y alguien le pide plata. Y Pedro no andaba un 5, o sea, no andaba nada, ¿no? Y Pedro se vuelve y le dice, mira, plata no tengo, pero de lo que tengo te voy a dar, levántate y camina. Es decir, si Pedro hubiera andado ahí un denario, ese chaval se queda sin levantarse. Es decir, la misericordia no es una cuestión de dar solamente cuestiones materiales. A veces nosotros podemos dar tanto, tanto, tanto con nuestra realidad cristiana que creo que no lo hemos entendido. Y si algo está insistiendo el Papa en Fratelli Tutti, es precisamente eso. Esta cosa no se trata de dar millones. Esta cosa no se trata de dar lujos. Esta cosa se trata de empezar a desprendernos de nosotros en una sociedad, y así empieza el capítulo 1, en una sociedad terriblemente desentendida del otro. En el capítulo 1 el Papa habla fuertísimo de las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? De la forma en la que las redes sociales están destruyendo el nosotros, ¿verdad? Porque en la red social no importa, soy yo el que dice y yo el que hace y yo el que tira, ¿verdad? Y no me interesa si estoy afectando o no estoy afectando a nadie. Bueno, bajo este principio de misericordia que acabamos de ver en la parábola, la dinámica que está sucediendo en redes sociales es todo menos una dinámica cristiana, ¿no? Y eso es lo que el Papa está advirtiendo precisamente en el capítulo 1 y que le sirve de plataforma para después entrar a hablar de la parábola. Entonces, volverles a insistir, y hemos corrido un poquitito, yo sé que lo estoy haciendo muy rápido, pero volver a insistir en la idea de que la parábola se concentra sobre todo en que para el otro lo importante es que yo le recuerde su dignidad, que yo le ayude a recuperar su dignidad, con un consejo, con un abrazo, con un llanto, con una lágrima, con una palabra, pues con cosas materiales cuando se pueda, por supuesto, ¿verdad? Con enseñar, ¿verdad? Hay tantas formas que tenemos y bueno, ahí la encíclica, yo sé que ahí después la van a seguir reflexionando, entonces la encíclica les va a ir dando más trazados y más pistas, pero por favor no recordemos, perdón, no olvidemos que esta parábola se trata de una persona que se despojó de sí misma para hacerse igual al otro cuando alguien que pudo haberlo hecho prefirió quedarse haciendo lo que tenía que ir a hacer, ir al templo. El samaritano no pensó nunca, nunca lo pensó, ¿verdad? En dejar a esa persona ahí tirada. Eh, y poniéndose a la par del otro, logra recordarle cuál es su dignidad. Ustedes se han puesto a imaginar cómo se sintió esa persona malherida cuando se dio cuenta que fue un samaritano el que lo cuidó, cuando se dio cuenta que fue un samaritano el que lo atendió, cuando se dio cuenta que un samaritano fue el que le dio el dinero, siendo esa persona de Judea, siendo una persona que estaba en medio de ese conflicto ideológico entre las dos posiciones. Créanme que la vida de esta persona, si la pudiésemos conocer, la vida de esta persona que fue asaltada, tiene que haberse transformado a partir del acto de misericordia del samaritano. Porque cuando nosotros actuamos con la misericordia que Cristo nos enseña, transformamos vidas, cambiamos vidas. A veces no nos damos cuenta y que no nos demos cuenta también es parte del proceso. Pero cambiar la vida de alguien a partir de la misericordia es regalarle un pedacito de cielo para el resto de su paso por acá. Bueno, yo me quedo por ahí, corrí montones, me disculpan, pero bueno, era como para poderlo hacer y aquí quedo por si hubiese alguna pregunta particular. No, de verdad te agradecerle porque estuvo
muy provechosa en realidad, y la reflexión y demás estuvo bastante, bastante buena. Creo que nos hizo reflexionar mucho en realidad sobre este pasaje y muchos aspectos que en realidad no necesariamente habíamos analizado tan a profundidad. Ahora vamos a brindar un espacio de preguntas. Entonces, si alguno tiene alguna consulta, comentario, pregunta, pueden compartirlo por el chat o bien pueden levantar la mano con la reacción y entonces les damos el paso al micrófono. La compañera Catherine, integrante del equipo pastoral social, y Cristian, quien es integrante de Pastoral Universitaria Heredia, nos acompañarán en este espacio para la moderación. Adelante. Muchas gracias, Moni. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por el tema, ¿verdad? Yo creo que desde que empezó nos pone en un contexto muy interesante, ¿verdad? Que es tomar la encíclica como un todo y no solamente reducirnos a partes que tal vez suenan bonitas, ¿verdad? De la encíclica. Al final el Papa lo hace como un todo y nos llama como un todo. Definitivamente ese acercamiento de toda la realidad histórica, política y religiosa del conflicto entre estas dos zonas logra iluminar muchísimo lo que es la parábola y comprender de verdad a fondo lo que significaba todo lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento a este hombre, ¿verdad? Y tal vez yo quisiera como resaltar algunos puntos que a mí personalmente me llaman, ¿verdad? Bueno, definitivamente este conflicto es algo que se reproduce todavía en la actualidad, ¿verdad? Unas diferencias políticas, religiosas, persisten todavía. Algo que me llamó muchísimo la atención también es cómo le damos esa connotación de la dignidad humana y de la libertad que se ve violentada en esta persona, más allá de algo físico visible, que es que la persona tal vez le rompieran su ropa, le quitaran sus cosas, profundizar, ir más allá y darnos cuenta que es su dignidad como persona la que está siendo violada. Y por allá también surge esta idea de que esto no me toca a mí, ¿verdad? De que como voy para el templo, voy a servir, voy a hacer esto, no me toca a mí, pero queda clarísimo que todos tenían razones para que no les tocara, ¿verdad? Y de pronto es el samaritano quien dice, no, yo voy a hacerlo. Finalmente, definitivamente queda súper clara la idea de prójimo, aquel en que yo me puedo hacer uno con él, y la misericordia, que es aquello cuando yo hago algo que le recuerda al otro que tiene dignidad. Al menos a mí esto me plantea muchísimas preguntas y me deja con muchas ganas de saber más y quizás más de saber de llevar a la práctica, ¿verdad? Como cristianos, como católicos. Así que en este espacio, después de este resumen y tal vez de algunas ideas que a mí me quedan por ahí, me gustaría que ustedes que están compartiendo con nosotros pudieran abrir su micrófono, hablar y hacer comentarios o preguntas en este momento. Veo que ya por acá hay alguna pregunta en el chat. No sé si Cristian nos quiere ayudar. Claro, muchas gracias, Andrés. Nos preguntan igual, ¿cómo vivir la misericordia en esta época de pandemia, donde tantas restricciones impiden incluso estar en contacto físico con el más necesitado? Incluso es difícil compartir bienes materiales, pues la escasez es generalizada en algunos sectores. Sí, creo que creo que como iglesia tenemos una riqueza particular, ¿verdad? Y bueno, tenemos muchas riquezas, pero creo que lo primero que me viene a la mente es eh, tal vez dejar de lado un momentito lo material, ¿verdad? Porque ciertamente las condiciones han cambiado muchos para mucha gente. Hay gente que definitivamente no tiene. Eh, y de pronto querer servirlos a todos puede ser un poco utópico. Pero cuando me refiero a las riquezas, eh, yo no sé, pero yo siempre he dicho que alguien tiene que rezar por mí. O sea, alguien está rezando por mí. O sea, es que para que en mi vida sucedan a veces cosas, yo digo, pero ¿en qué momento? O sea, alguien está rezando por mí, alguien está pensando en mí. Y yo entonces quisiera empezar por ahí, ¿verdad?
Uno de los primeros actos que Jesús hacía cuando iba a operar un milagro, y véanlo ustedes en los evangelios, vayan y lo buscan, ¿verdad? Era irse a rezar, ¿verdad? Antes de que un milagro suceda, siempre hay una oración de por medio. Si usted quiere que en la vida de alguien haya un milagro, empiece por orar por esa persona, ¿verdad? Eso es una regla evangélica que está por todo lado. Creo que en este momento en donde estamos tan alejados, la oración se vuelve en una característica fundamental. La iglesia tiene algo muy bonito, la iglesia es orante y misionera, ¿verdad? Veámoslo, por ejemplo, las órdenes monásticas, ¿verdad? Que están en los monasterios y nunca salen, y por el otro lado tenemos los misioneros. Y sin embargo, las dos son acciones fundamentales de la iglesia. Yo diría que la oración se vuelve un elemento fundamental. Yo sí he visto y creo que de alguna forma tenemos que articular, y creo que las parroquias, en muchas parroquias han articulado procesos muy interesantes, ¿verdad? Para ayudar. Yo creo que desconectarse de la parroquia es un error en este momento, ¿verdad? Es un error en el sentido de que entonces ahí sí quedamos completamente aislados. Yo creo que las acciones parroquiales es una forma de también contribuir, y no necesariamente estoy hablando con llevar ropa o comida, ¿verdad? Pero de pronto podemos ayudar desde nuestras capacidades a que la parroquia no se vuelva tan compleja. Es ciertamente, también tenemos que saberlo, las parroquias han pasado por momentos económicos muy difíciles, ¿verdad? Sumamente complejos. Cada uno ahí en su realidad parroquial las conocerá. Creo que acercarnos también en este caso a los presbíteros y ver de qué forma nosotros podemos ayudar a articular acciones que puedan ayudar al sostenimiento de la parroquia y su labor social es otra forma de ser misericordioso. Y una vez dando la charla de misericordia, no esta, dando la charla de misericordia, alguien me hizo una pregunta y quiero ponerla porque para que no se pierda. Me dijo, ¿y qué pasa cuando llegan esas personas que más bien quieren abusarse? ¿Verdad? Cuando lleguen esas personas que más bien usted les da la mano, ¿verdad? Y quieren agarrar hasta el codo. ¿Cómo ser misericordiosas con esas personas? Porque entonces yo le tengo que estar dando cada vez y cada vez y cada vez y cada vez y cada vez le tengo que dar más, ¿verdad? Y me lo dijo con una sensación que claramente le estaba pasando, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió algo en ese momento y después de eso yo dije, no, sí, lo voy a seguir diciendo porque yo creo que sí está bien. Todavía no he visto que me haya equivocado. Si me llego a dar cuenta, entonces lo dejo de decir. Y yo le dije, vea, decir la verdad también es un acto de misericordia, porque la verdad os hará libres. Entonces, a veces también decirle a alguien, mira, qué pena, pero es que realmente ya esto es insostenible o siento que estás yendo más allá de los límites en los que yo te puedo ayudar. Decir la verdad también ubica al otro en mi dignidad, porque aquí es en las dos vías, es la dignidad del otro y la mía. Y cuando yo siento que estoy siendo violentado por otra persona, la verdad es la que me ayuda precisamente a ser libre. Entonces, creo que un acto de misericordia también es decir la verdad, con amor ciertamente, pero decir la verdad en libertad es una forma de que la misericordia opere. Entonces, se me olvidó decir eso dentro de la conversación hace un ratito, pero creo que es importante que no perdamos de vista que la misericordia no opera de mí para el otro, sino que el otro también tiene que ser misericordioso conmigo. Y cuando están tratando de abusar de la confianza conmigo, más bien están poniendo en juego mi dignidad. Y la única forma de recuperarla es precisamente a través de la verdad. Tenemos una manita levantada ahí de Eric. Si gusta puede abrir su micrófono. Gracias, Catherine. No, agradecer a Andrés, muy agradable la ponencia, la forma de explicarlo, el contexto exegético, muy bueno, la verdad. Quería más bien hacerte la pregunta, porque sí me quedó con duda, digamos, al principio cuando pones lo del maestro de la ley, ahí dice, bueno, vos decís que está haciendo su trabajo, o tal vez fue que yo no puse muy bien, ¿no? O sea, no puse tan bien atención, que está haciendo su trabajo. Sin embargo, viendo un poco el contexto, viene Jesús explicando de cuál es el mandamiento más importante, ¿verdad? El gran mandamiento. Entonces, los siguientes versículos, que es cuando empieza la parábola, lo que dice es, para justificarse, ¿verdad? El jurista, para justificarse, le pregunta, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces,
sí no me queda como, yo siento que sí estaba como la malicia ahí, entonces, de hecho, revisé un poco ahí, si la palabra que utiliza es, vos que usaste el griego, lo fui a buscar, dikaisai, que es la palabra de la justicia, ¿verdad? Entonces, es como aclarar eso para no confundir, ¿verdad? En ese sentido, porque sí me quedó como, o sea, se me hizo un enredo a como se veía yo la palabra. Ahora, como te digo, puede ser que sí lo dijiste y no puse atención. Por lo demás, sí, la respuesta esa que acabas de dar, súper valiosa, sí quería comentarla, muy buena en tanto a buscar formas, ¿verdad? De hecho, lo que sigue después de esta parábola es Marta y María, ¿verdad? Cómo buscar ese balance que es tan importante y agradecerte una vez más, de verdad, yo quedé muy satisfecho con tu participación, muchas gracias. Con gusto. Nada más para ver si te entendí la pregunta, Eric, es que tu duda es si el legislador iba para el templo a cumplir o está No, más pensando en el no, legista del versículo 25. ¿Hasta qué punto no había malicia de Ok. estas De personas? parte del Porque legista. si vemos el contexto antes, él fue el que le hizo Ya, la ya. pregunta, ¿cuál es el más importante, verdad? Y Sí, entonces, viendo el griego, sí se utiliza la palabra de justificarse, que quería justificarse, como cuando dicen ahí, quería zafarse, el hombre quería zafarse. ya, ya. Entonces, Buenísimo, ya pero ahora sí vos hiciste un contexto como que los pusiste como que muy en bien. Igual, ya te entendí. uno más de una vez, uno es el maestro de la ley, ¿verdad? Más de una vez, a cada rato nos pasa. Pero sí quería como ahondar más en esa parte porque sí me quedó como. Sí, listo, ya ahora sí te la entendí. Vamos a ver, en una discusión hoy en día, cuando vemos dos partes encontradas, los dos vamos a querer que nuestra posición sea la correcta. Eso es innegable. El inicio de una discusión siempre parte de dos posiciones diferentes o de intereses diferentes y a partir de esos intereses yo voy a defender lo que creo, ¿verdad? Desde ese punto de vista, concordaría con vos, ¿verdad? De que el legislador tiene como fin también defender su posición y hasta convencer a Jesús, si fuera el caso, ¿verdad? Y hasta con mala intención, podemos pensarlo sin ningún problema. Yo lo que he dicho es que este tipo de controversias eran normales en esos tiempos, ¿verdad? En donde dos personas se sientan a discutir sobre la ley, probablemente sí, como decís vos, ¿verdad? Con la idea de convencer al otro de que mi forma de pensar es la correcta, ¿verdad? Y arranca la discusión. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de discusiones no son tan anormales o no eran tan anormales porque incluso, como les dije en el ejemplo, cuando uno piensa en el Talmud, en el Midrash, en la Sagadá, que son las formas en que los judíos van actualizando sus textos sagrados, todas esas reflexiones nacen de discusiones y de discusiones encontradas. De hecho, si se lee, por ejemplo, los Midrash del primer siglo, sobre todo del lado judío, vas a encontrar cómo las discusiones entre los rabinos eran discusiones muy enraizadas, ¿verdad? Con posiciones muy firmes, muy cerradas, hasta que llegan finalmente a conclusiones generales que pueden servir para toda la comunidad. Entonces, sí, efectivamente, no vamos a negar que el legista tenía como intención poner a prueba a Jesús e incluso ponerle una trampa para ver si caía, ¿verdad? Pero en el contexto histórico, lo que dije fue, estas discusiones no eran extrañas, era normal que se generaran este tipo de discusiones, incluso si vos tomás el libro de los Macabeos, sobre todo el primer libro de Macabeos, ahí vas a encontrar muchísimo de este tipo de discusiones legalistas, ¿verdad? Tratando de entender los fenómenos que están sucediendo. Entonces ya sabemos, incluso si se ven los profetas, sobre todo los profetas del siglo cuarto, tercero, antes de Cristo, ya ellos utilizan mucho este tipo de discurso retórico en donde empezamos la discusión para tratar de llegar a una conclusión. Entonces, eran normales, era algo en lo que Jesús estaba, no es la única discusión que Jesús tienen los evangelios, nos dejan muchísimas discusiones. Probablemente sí, pueden tener una mala intención a partir del interés, pero creo que Jesús finalmente le termina dando vuelta, ¿verdad? Y esa es la maravilla de la exposición de Jesús, ¿verdad? Él no termina discutiendo,
¿verdad? Como en Termina dando todas. una catequesis de niveles y vea que nos tiene aquí hablando 2000 años después, ¿verdad? Muchas gracias. Pura vida, Eric. También nos consultan cómo desarrollar el carisma de alimentar al hermano que le falta de comer, que le falta vestido, que le falta un techo. Bueno, yo aquí voy a hablar a título muy personal, ¿verdad? Sería una respuesta más mía. Y yo creo que los carismas no se alimentan, los carismas se reciben, ¿no? Y todos vamos a tener dones particulares. Entonces, yo, si me permite decírselo, yo lo que le diría es, no se preocupe si no lo tiene, más bien descubre el que sí tiene, ¿no? Y póngalo al servicio de los demás. Otros tendrán el carisma de dar de comer, otros tendrán el carisma de vestir, no sé, hay tantos en la iglesia, otros tendrán el carisma de hacer silencio y orar, nada más. Entonces, no busque alimentarlo, busque encontrar el suyo. Es como lo que yo diría, ¿no? Sin tratar de pontificar nada. Nos dicen por acá, muchas gracias Andrés por la explicación. El conocer el contexto de la realidad que se dio en la época es muy importante. Ahora, ¿hasta dónde llega la misericordia? ¿Tiene límites? Vieras que le puedo responder muy fácil, no sé. Vea, yo con una pregunta de esa lo único que puedo hacer es volver mi mirada hacia la cruz y darme cuenta que pareciera que no tiene límites. Pareciera que no tiene límites. Cuando yo lo contemplo a él, la tarea que tengo por delante es muy grande, porque yo creo que si llega a tener un límite, de ahí lo vamos a entender el día que estemos en la presencia del Padre, pero mientras tanto, viendo hacia la cruz, yo creo que la misericordia no va a tener límites nunca. Gonzalo tenía la mano levantada. Sí, sí, es que estoy en el celular, entonces no se sabía si la levanté o no. Bueno, saludarlos a todos, profesor, muchas gracias. Como siempre, súper completo. Yo tal vez quería aportar ahora que don Eric estaba haciendo la consulta de que si el legislador tenía mala o buena intención. Pues yo así lo leyendo porque tuviera o no, pues le da la razón a Jesús con su discurso. Le capta, le pone atención, le capta, le dice que es el que actúa con la misericordia. Y hasta Jesús le recomienda de que se vaya y haz tú lo mismo, ¿verdad? Y ahí también quería aportarle, profe, como el último versículo de la parábola, como que cierra el círculo de cómo se hace misericordia en realidad, ¿verdad? Y lo explicó usted claramente con el ejemplo de la bolsita con ropa a la par del basurero, ¿verdad? Porque el buen samaritano le dice al hostelero, le paga con 2 denarios y le dice que al día siguiente va a venir y que si hay algún gasto más, él lo va a devengar. Entonces, a veces a nosotros, a todos en general, a mí principalmente, nos falta ejercitar el círculo completo de la misericordia, ¿verdad? Que a veces nos quedamos en la primera buena intención o lo más fácil que es regalar una monedita o 1000 colones o un cafecito y no le damos continuidad a cerrar el ciclo de la misericordia para crear después de esa base de misericordia lo que es un prójimo sano, un prójimo como Jesucristo, como Dios lo quiere, ¿verdad? Ese era mi pequeño aporte humildemente, profe, y muchas gracias como siempre, ¿verdad? Con mucho gusto, nada que aportar, lo dijiste todo. Muchas gracias, profe. Por acá pone Pío, me encanta cómo nos cuestiona como iglesia la parábola y en general el documento. Gracias por toda la explicación, todo tiene mucho más sentido. No sé si alguno quiere hacer otro comentario o otra pregunta. Un aporte. Yo tenía una pregunta. Bueno, mucho gusto. Hace poco me uní, estaba en clases, pero esto
esto que he escuchado me pareció demasiado bonito. Y tenía una duda con respecto a lo que preguntaron anteriormente, lo del límite de la misericordia, que no sé si va ligado con lo de la dignidad y la misericordia propia que lo mencionaron antes, como que uno sí tiene que, como más o menos, hay un balance de no estar ya transgrediendo la dignidad de uno, pero a veces yo me cuestiono porque si uno ve a Jesús, él literal murió, ¿verdad? Entonces es como complicado, no sé. Sí, eso es lo bonito, que es complicado, ¿verdad? Este, Jesús nunca las puso fáciles, ¿verdad? Siempre nos las puso bien complicadas. Y los discípulos tenían una característica, se las ponía complicadas y con las preguntas que ellos hacían se ponían doblemente complicadas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, sí, tal vez yo entendí la palabra límites como que si tenía fin, ¿no? Que si la misericordia tiene fin. Pero bajo la perspectiva que lo pones, María Paula, de si la misericordia tiene un momento en donde yo como persona tengo que poner fronteras, digamos, ¿verdad? Yo creo que innegablemente, ¿verdad? O sea, cuando yo empiezo a sentir que mi dignidad se pone en juego a partir de la demanda del otro o de lo que el otro quiere de mí, en ese momento yo tengo que prender todas las sirenas, todas las alarmas, ¿verdad? Esto lo podemos entender como parte de las relaciones sociales, es decir, cuando otro quiere que yo le dé más de lo que yo puedo dar, cuando otro quiere que yo sea quien yo no soy, cuando otro quiere transformarme, quiere cambiarme exclusivamente para poseerme, por ejemplo, ¿verdad? Cuando otro pone en riesgo incluso mi integridad física en algunos casos, ¿verdad? O sea, yo sí creo que la misericordia, vamos a ver, esto opera en un principio muy sencillo, dice el Evangelio, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, la regla está clara. La regla del amor empieza en mí, me amo yo para poder amar a los demás. La misericordia es igual, ten misericordia con el otro, pero ten misericordia contigo mismo primero, ¿verdad? Entonces, tengo que tener muy claros cuáles son mis límites, porque todos tenemos límites diferentes, evidentemente, ¿verdad? Pero yo puedo en oración irle pidiendo a Dios que me ayude a entender cuáles son esas fronteras de misericordia de mi vida para no ser transgredidas y para que nadie las transgreda, ¿verdad? Yo creo que aquí el tema es cuando yo paso de ser samaritano a asaltado, ¿no? Esa es la lógica. Entonces yo tengo que darme cuenta cuánto más bien me están asaltando a mí en nombre de la misericordia, porque entonces ahí la cosa sí está fea, ¿no? Ahí sí estamos en problemas. Pero creo, María Paula, que eso es algo que se logra muchísimo con el don de la sabiduría y de la inteligencia, ¿verdad? Y afortunadamente son cosas que podemos pedir, esas sí las podemos pedir. No podemos pedir casa, carro, porque el cristiano no ora pidiendo esas cosas, ¿verdad? Pero sí los bienes espirituales y la sabiduría y la inteligencia para ver cuándo pasamos de ser samaritanos a cuándo pasamos de ser asaltados, creo que es algo que deberíamos pedirlo regularmente, porque muchas de las cosas que están sucediendo hoy en el mundo es porque la gente no sabe reconocer sus límites. Y decías algo, yo creo que Jesús sí supo poner sus límites, ¿verdad? Yo creo que Jesús en diferentes partes del Evangelio nos deja clarísimo que cuando él asumía una posición, la asumía, ¿verdad? Y también tenía firmeza para decir no o para irse en ciertas líneas. ¿Okay? Entonces el Evangelio también nos demuestra que ser cristiano no es una cuestión de una bondad ciega, ¿verdad? Sino que es un tema de una asertividad madura desde la fe. Yo sé que no te respondí, pero creo que sonó bonito. No, súper bien, muchas gracias. Ya. También nos comentan, buenas noches, Ariel, buenas noches, muchas gracias por el tema. Creo que para la situación planteada de la persona que se abusa de las ayudas, no hay que quedarse con decirle que se está abusando, porque podríamos estar juzgando situaciones que no conocemos. Creo que deberíamos preguntarnos qué ha llevado a esa persona a esa situación y qué más podemos hacer, considerando también las situaciones de desigualdad estructural que hay en la sociedad. Nos puede parecer que no podemos hacer nada, pero sí, si abordamos el tema de la pobreza y exclusión, de forma integral. Y esto me parece importante, más considerando que Fratelli Tutti se enmarca en la doctrina social de la Iglesia, por lo que debe llevarnos a planteamientos más integrales, entrando también en lo que podemos aportar en lo político, trabajo en las comunidades, etc. Sí, coincido con el comentario, siempre y cuando de cada persona maneje los límites de su misericordia, ¿verdad? Si la persona puede expandirse hasta estos niveles, pues maravilloso, ¿verdad? Yo creo que
Es parte también del ser cristiano, y la misma doctrina social de la iglesia lo dice, involucrarse en los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad? El político en lo político, y cada uno en lo suyo, ¿verdad? Entonces la misericordia se puede expandir. Tal vez el comentario de la verdad más relacionado a las situaciones cotidianas en donde una persona en particular intenta, ¿verdad? Digamos, abusar un poco de la mano que yo le estoy entregando. Pero ya en el contexto macro que lo está planteando el comentario, coincido perfectamente con todo lo que se dijo. Claro, buenísimo. Ok, acá tenemos otro comentario. Vengarme un momentito. Tenemos un comentario de Ixinia que dice: profe, me encantó, de verdad muy agradecida porque lo hemos visto en una ocasión en clase y es increíble cómo se le puede sacar más provecho y mucho más aprendizaje. Lo disfruté mucho, muchas gracias. Moni, si gustas, adelante. Hola, mi aporte en realidad es como a manera de comentario, que en algún momento habían planteado la diferencia entre, por ejemplo, una limosna y propiamente una caridad cristiana, que de hecho lo planteaban que una caridad cristiana es abajarse al prójimo, o sea, no es simplemente dar desde arriba, desde una posición de comodidad o de privilegio, sino realmente como acercarse al nivel de la persona a la que uno va a ayudar. Y en eso me parecía muy importante porque al final enfoca mucho esta parte que hablan de la dignidad. Al final de cuentas son personas que han sido vulneradas en ese sentido, ya sea por la sociedad, las circunstancias o decisiones a través de la historia, pero al final de cuentas es una persona y al final la dignidad es lo que más importa. Entonces, esa visión a mí me pareció muy, muy importante en realidad y clave realmente en hacer algo que realmente vaya a aportar, más allá de una limosna, una moneda, un billete y que alguien no vaya a usar, es ver un poco más allá. Y bueno, tal vez si en algún momento, creo que todos hemos tenido la oportunidad de conocer a una persona y conocer un poquito de su historia. Qué diferente cuando esa persona tiene un nombre, cuando a esa persona le conocemos una historia, le conocemos ya un poco más allá, ya que no es simplemente una persona en la calle, sino ya alguien un poco más cercano, de conocer un poco sus circunstancias, como mencionaban. A veces esa cercanía también se puede lograr conversando o un saludo al menos, que no siempre es fácil, pero si en algún momento se da la oportunidad o de conocer algún caso cercano de alguien que esté pasando por necesidad, creo que ahí es donde está la clave. Creo que es un sentimiento muy diferente de poder ayudar a alguien que uno tiene una cierta cercanía de alguna forma que Dios le ha brindado la posibilidad, pero me parece importante. Sí, en algún momento también conversando de este tema en otro foro, yo les decía que hay una sensación interna cuando uno opera un acto de misericordia, ¿verdad? No es un tema de ego, simplemente es algo ahí adentro que usted siente, ¿no? Una sensación bonita, hay que decirlo, ¿no? La gente lo define como, es que me siento lleno, ¿verdad? Es como lo que normalmente uno dice. Y yo siempre les dije, y siempre he dicho, si usted quiere saber cómo se siente el abrazo de Dios, bueno, ahí lo tiene. Ok, Maricruz nos dice: incluso el samaritano también puso un límite al hacer todo lo que podía y luego dejar al prójimo en la posada. Se detuvo en su camino para ayudar, pero no significa que ahora ya toda su vida giraba en torno a ese prójimo. Muy bonito, Maricruz, muy bonito. No sé si alguien más quiere aportar. Un momento, podría abrir su micrófono. Era que ahora que decían eso ¿verdad? De las diferentes formas, en el buen samaritano, en el camino, ¿cuánto le puede ayudar a la gente y cuánto, por ejemplo, lo digo por experiencia propia, le puede ayudar a uno simplemente un saludo de un desconocido en la calle? De repente va uno con un mal día o con qué sé yo, ¿verdad? Y alguien que viene con no sé, que se le resplandece no sé, la buena actitud y de repente pasa y dice buenos días. Y uno lo interpela y cambia. Bueno, no sé, a mí me ha pasado. Tuve un compañero que me enseñó eso
y, y lo empecé a aplicar y me di cuenta que recibía más yo también no solamente cuando lo recibía, sino también cuando lo daba. Y que te respondan, qué cosa más bonita. Dicen, bueno, mis papás, que antes eso era muy común, incluso en desconocidos, que eso se ha perdido. Qué interesante es ser el buen samaritano del saludo, ¿verdad? También desde el otro punto de vista, esto no es una pregunta, es un comentario, perdón. El hecho también como para aportar, también ayudar existencialmente, ¿verdad? Yo sé que ahora cuesta mucho, tal vez los abrazos están momentáneamente pues un poco restringidos, pero sí también el hecho de escuchar ayuda tanto. A mí me llama la atención cuando se pide ayuda y qué puede hacer uno ante este problema, y de repente termina la conversación y dice gracias, y uno se queda, pero ¿por qué? Y de repente se da cuenta que la gente lo que necesitaba era ser escuchado, ¿verdad? Porque algunos están asaltados, tal vez no por un asunto, y más en estos tiempos, no por un asunto material, sino por un asunto emocional, ¿verdad? Y esos son golpes que a veces duelen más, ¿verdad? Hay gente que los han dejado moribundos con la dignidad en el suelo, y a veces tal vez uno con el oído. Ojalá podamos llegar pronto, muy pronto, a volver a poder poner el hombro, la palmada en la espalda, el abrazo, el beso. Rogar a Dios por eso, yo creo que es lo que tenemos que hacer también, porque el contacto físico a final de cuentas es súper importante. Ojalá que pronto podamos volver a dar abrazos, y mientras tanto creo que en esas reinvenciones, esa escucha, ¿verdad? A veces hasta virtual, si se puede, no es lo mismo, pero por teléfono, escuchar y tratar de dar ese consuelo, y pedirle a Dios Espíritu Santo, tal vez a los que tengan ese don de consejo, tal vez de dar un buen consejo. Creo que es una de las formas en que podemos reinventarnos ahora. Sí, creo que Eric nos propone un tema muy interesante. No lo abordamos porque obviamente el tiempo no nos dio, pero es el tema de la misericordia a través de la cercanía, ¿verdad? Y de las diferentes formas en las que nosotros podemos acercarnos al otro. Uh-huh. Pero yo sí creo, ahora que estaba diciendo Eric, me acordé que una vez, hace muchos años, estaba cuidando parqueos en la parroquia, y entonces se bajó un señor muy mayor de un carro y me dijo buenos días, y yo nada más le hice un gesto con la cabeza, como asintiendo el buenos días. Y realmente se ofendió mucho, ¿verdad? Y él me dijo, palabra más, palabra menos, porque fue hace muchos años, pero él me dijo algo así como, muchacho, porque imagínate, todavía era joven yo entonces, muchacho, se responde con palabras, porque no sabes qué es lo que el otro está viviendo. Y ya estuvo, ¿verdad? Me fue regañada y media, pero al mismo tiempo me catequizó, ¿verdad? Me catequizó. Sí, sí. Yo quería hacer un aporte pequeñito también, porque recordé en la encíclica, no recuerdo si es en este segundo capítulo en cuál, pero que nos dice que muchas veces nosotros somos el mal herido, ¿verdad? El asaltado. Y tal vez no quedarnos solamente en cómo dar a nosotros, sino también admirar la riqueza de nuestra iglesia, como lo decía Andrés ahora, el abrazo de Dios, como lo decía Eric también, como en comunidad nosotros también podemos ser ayudados por muchos samaritanos. Ok, vamos a ver aquí. María Paula pone, concuerdo, completamente la cercanía es vital. Así somos prójimo de forma más auténtica y nuestra visión y convicción cambia. Nos motiva aún más a ayudar. Esa cercanía nos puede ayudar a romper prejuicios que tenemos sobre esa persona vulnerable también. Yo quisiera como agarrarme de ese comentario también para, no sé si preguntar o reflexionar un poco los retos que nos surgieron ante la pandemia, ¿verdad? De pronto, esa oportunidad de sonreír simplemente
también se cerró con el uso de la mascarilla y nos limitó. Siento que en la pandemia han habido como dos polos, uno de la gente que cualquier ayuda que se pide está dispuesta a dar, y el otro polo de la gente que tengo miedo, no quiero salir de mi casa y de una vez como que me aíslo. Entonces, yo como me pregunto, bueno, ¿qué nos espera? ¿Verdad? Todavía la pandemia no parece acabar, pero ¿y después qué nos espera en términos de misericordia? ¿Cómo volvemos a ese encuentro? ¿Cómo mantenemos ese encuentro como organizaciones sociales? Bueno, nosotros como pastoral social, ¿cómo mantenemos esa cercanía con la gente más allá de nada más dar, nada más ofrecer eso material en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Sí, yo todavía estoy proyectando, no sé si todavía estoy proyectando. Sí, todavía. Sí. Y regresaría un momento a esto, ¿verdad? Bueno, ahorita es porque estamos hablando del tema específicamente de misericordia y la parábola y lo que estamos reflexionando en la encíclica nos lleva ahí. Pero el reino de Dios es más amplio que simplemente la misericordia, ¿verdad? O sea, el reino de Dios opera en muchas otras cosas. Ahorita es porque el ratito nos llevó aquí, pero si empezamos a hablar de Dios Padre, evidentemente nos vamos a dar cuenta que tenemos como cristianos un campo de acción muchísimo más amplio. Si hablamos del tema del perdón y del reencuentro con el otro, vamos a encontrar un campo de acción muchísimo más amplios, ¿verdad? Porque el samaritano nos lleva a la misericordia, pero del samaritano podríamos perfectamente hablar del amor, del perdón, del Padre, ¿verdad? Entonces, tal vez como para dejar claro que estamos circunscritos al tema de misericordia en función del tema, básicamente, pero no porque el reino de Dios se limite a la misericordia, ¿verdad? El reino de Dios es muchísimo más amplio que simplemente la misericordia, y cada una de ellas pues ameritaría un ratito de reflexión para poder, digamos, ver el espectro de acción tan amplio. Creo que las obras de misericordia de la iglesia están muy bien enmarcadas, ¿verdad? Para guiarnos a nosotros en los diferentes espacios en los que podemos ir contribuyendo. Y el tema que hablábamos ahora, el carisma que cada uno haya recibido se vuelve fundamental, ¿verdad? Hay cosas que yo tengo clarísimas que no puedo hacer, o sea, no están en mí, no lo logro, ¿verdad? Yo siempre cuento que mi primer intento pastoral fue ser catequista de niños, ¿verdad? Todo terminó cuando un chiquito de segundo año de catequesis de niños me preguntó qué era el celibato. Y ya, hasta ahí está, no sabía cómo explicarle. Y esa fue la forma en la que Dios me demostró de que yo no era para ser catequista de niños, o sea, no podía, ¿verdad? Y lo tengo clarísimo. Entonces, todos tenemos limitaciones desde nuestra realidad cristiana, pero tenemos un montón de fortalezas que dependiendo de lo que estemos hablando del reino de Dios, se van a hacer más o menos activas, eso es innegable. Pero el reino de Dios, tal vez eso se quería enfatizarlo, es más que simplemente la misericordia, ¿verdad? Alcanza muchísimas acciones que se salen de lo que hemos conversado definitivamente hoy. También nos comenta Ariel, estoy de acuerdo con Macu sobre que el samaritano dejó al herido en la posada, hizo todo lo que podía y su vida no giraba en torno a ese prójimo, pero sí debería nuestra vida girar en torno al reino con todo lo que implica. Bueno, agradecemos a todos los que participaron por el chat y con sus preguntas. Moni. Bueno, agradecer realmente por toda la intervención. Creo que el espacio fue bastante provechoso. Ahora vamos a ir cerrando ya la conclusión de este evento. Las compañeras Juliet nos va a acompañar con la oración final junto con Andrés, como integrantes del equipo pastoral social que nos ayudarán a guiar la oración final. Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración cristiana ecuménica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.
Concede en los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que ama. Amén. ¿Puede continuar, Andrés? Pidamos al Dios de la vida que nos dé esa capacidad para despojarnos de nosotros mismos por el otro. Pero sobre todo pidámosle a Dios que nos enseñe y nos oriente a saber reconocer al otro, a ver que el otro es un yo, es otra parte de mí que está ahí, porque la fraternidad es algo que se me regala. Pidámosle a Dios que tengamos la templanza necesaria para saber renunciar a aquello que es necesario para que el otro descubra su dignidad. Y demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por el don de la fraternidad. Demos gracias a Dios porque el otro existe, porque cada uno de nosotros existe para alguien. Demos gracias a Dios porque en la cercanía con el otro nos recuerda cuánto Él nos ama. Demos gracias a Dios porque cuando servimos nos damos cuenta del amor profundo que Él siente por nosotros. Y demos gracias a Dios porque cuando nos damos cuenta de que aún tenemos camino por delante, sabemos que tenemos una guía, tenemos una luz que siempre va a estar ahí, que nunca nos abandona y que en la persona de Cristo nos ha dejado clarísimo por dónde es que debemos orientar nuestras acciones. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre, porque tu amor es capaz de hacernos a nosotros capaces de amar. Bendito y alabado seas, Padre, porque cada día, con nuestra vida, somos capaces de recordarle a alguien cuánto le amas. Amén. Finalmente agradecemos nuevamente a Andrés Valverde por su valioso aporte y la presencia en este día. Adicionalmente a ustedes por la participación, por el espacio y la anuencia de sacar este momento de la noche. A Fraternitas por hacer posible este trabajo conjunto. Y a las personas que han colaborado de una u otra forma en la organización de este evento. Esperamos que haya sido de su agrado, su provecho y que las reflexiones realizadas puedan dar fruto en nuestra cotidianidad. Les recordamos que acá en la presentación hay un canal de YouTube de Amigos del Señor donde se compartirán algunos de los videos con respecto a este tema. Entonces, para tenerlo presente. Y les damos las buenas noches y muchas bendiciones a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.